Unidos, unidos, en tu nombre unidos, 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 en tu nombre unidos, pues en este mundo hacia amor tendremos, pues en este mundo hacia amor. Iremos por el mundo cantándole a Dios la gloria de Jesús, al fin resplandecerá y el mundo comprenderá que tú eres Dios. La gloria de Jesús, al fin resplandecerá y el mundo comprenderá que tú eres Dios. Aleluya, santo es el Señor. Dile alabanzas al Rey de Reyes. Dile la gloria al Rey. Santo es Dios, aleluya. Dejamos saludar con hermano. Aleluya, gloria a Dios. Dejamos este lugar, ¿verdad?, con nuestro pastor de distrito, el pastor El Pérez. ¿Cómo le decimos? Que Dios le bendiga, que siga y más seguir. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga en esta noche. Dios su nombre. Es una bendición el poder estar en este lugar. Como bien nos dijo nuestra mamá Marvin, mi nombre es Eri Pérez Flores. Soy hijo de pastor. Mi padre por un buen tiempo ha pastoreado iglesias, congregaciones. Ahora él radica en Villa Yacala. Ahora mi padre tiene 83 años y por cuestiones de su salud, hace un año decidimos nosotros, los hijos de él, pedirle que pudiera dejar el ministerio, pero sin duda alguna él en su corazón anhelaba seguir adelante, seguir predicando el evangelio. El que está aquí al frente de ustedes, cuando pues estaba pequeño, podría asistir a la congregación, podía estar en la iglesia. Nací en el evangelio, en la cuna. La cuna era cristiana, pero que estaba dentro de la cuna no era cristiana, ¿no? Porque las decisiones las tomamos posteriormente, cada uno de nosotros. Y Dios me permitió trabajar al lado de él, al lado de mi papá, ahí en Villa Yacala. Y cuando me caso, pues tomo mi decisión. Y la decisión era de trabajar y hacer dinero y tener lo que nunca tuve con mi padre. Me aparté del camino del Señor por un buen tiempo, pero agradezco a Dios porque la mujer que Dios me dio, la esposa que Dios me dio, nunca dejó de orar por su servidor. Siempre oraba por mí y créanse que yo no creía en las reuniones familiares. Yo decía, ¿para qué reuniones familiares? A veces pensamos y tenemos esa idea que a veces es pérdida de tiempo, y yo lo pensaba, porque déjeme decirle que en la casa en la cual vivíamos y que es su casa también, estaba partida a la mitad. Digamos que todo este espacio era la casa, pero la mitad estaba partida, y ahí en aquel espacio todos los días miércoles y sábados llegaba un grupo de mujeres a tener un tiempo de oración, cantaban, etcétera, etcétera, mientras yo estaba en un cuartito viendo televisión. Y yo me acuerdo que había una hermanita que se llamaba Gloria Georgina Ramírez Jiménez, que hoy está en la presencia del Señor. Fue líder mucho tiempo en la congregación, y ella siempre en su oración decía: Dios, un día nuestro hermano Eri te va a servir, Señor. Un día tú lo vas a levantar, Señor. ¿Y sabe qué hacía yo? Me reía. Porque dije, jamás
Jamás, así dije, jamás voy a hacer lo que mi padre es. Jamás. Porque yo deseaba y anhelaba tener lo que con él nunca tuve. Tener una buena casa, tener un vehículo, tener solvencia económica. Eso es lo que yo anhelaba. Pero lo que Dios deseaba para mí era todo lo contrario. Y por eso es ahí donde puedo entender que sin duda alguna, ninguno de los que estamos aquí sabíamos que un día vamos a estar acá. Porque los planes de Dios son planes diferentes a los nuestros. Dios nos llamó al ministerio. Una mañana alguien se acercó a mí y me dice, ¿sabe? El pastor quiere hablar con usted. Y le digo, ¿el pastor? Sí. Y yo pensé en mi cabeza, ¿qué quedaba? Porque pues simplemente era yo un miembro que asistía a la iglesia, que empezaba a asistir a la iglesia. Y ya posteriormente les voy a ir platicando poquito a poquito cómo Dios me trajo una vez más al camino del Señor. Y esa mañana me dice, quiere platicar contigo. Y yo me acerqué y me dijo el pastor general, nuestro pastor, el pastor Josué, me dice, ¿sabe? Hay la propuesta de que usted se quede en un distrito. Y yo me quedé así, ¿verdad? Porque para empezar ni había estudiado en el instituto bíblico, ni había estudiado el liderazgo, nada. De cero. Y yo le digo, pastor, le digo, si usted considera que yo soy alguien que pueda usar o pueda estar en ese lugar, adelante, aquí estoy. Gloria a Dios. Al siguiente día, dentro del distrito, por ahí los niños, si pueden pasar allá al saloncito donde todos los días jueves pasan, pueden pasar, por favor, ya les están esperando. Amén. Y nosotros continuamos aquí. Amén. Y yo le digo, me dice el pastor, un día hacen un sorteo, llamaron a hermanos del distrito al cual yo pertenecía, que era el distrito 2-3, llamaron al liderazgo y pusieron en la mesa dos nombres, el nombre mío y el nombre de otro pastor, que pudieran ellos escoger entre los dos. Y pues al final de cuentas el nombre mío salió ganador. Al tercer domingo me llama el pastor y me dice, ¿sabe? Usted se va a quedar como responsable en el distrito 2-3. Y bendito el nombre del Señor, porque a partir de ahí, aquí estamos, para servir, sin duda alguna, para ser parte de los distritos. Dios nos permitió estar en el 2-3, Dios me permitió estar en el distrito 3-1, en Copoyo, una zona muy difícil. Me tocó estar ahí, me tocó estar en el distrito 4-1 y hoy estar con ustedes en el distrito 4-3 y también pastoreando el distrito 4-2. El año pasado tuve también la bendición de tener dos distritos, el distrito 4-1 y 4-2, y este año pues Dios me da la bendición de estar con ustedes. Y lo que yo siempre anhelo y siempre le he dicho a nuestros hermanos es que nosotros no venimos a cambiar el distrito. La transformación la hacemos cada uno de nosotros. Porque de nada servirá que yo pueda estar al frente matándome, remando contra corriente o remando sobre corriente cuando los demás reman al revés de uno. Y eso es lo más complicado cuando uno puede encontrarse con ese tipo de personas. Por eso necesitamos todos remar a la misma dirección. Amén. Remar a la misma dirección. No es fácil para nosotros, hermanos, dejar un distrito y llegar a otro. No es fácil. Así como para ustedes no es fácil que alguien venga y pueda uno decir, bueno, ¿y ahora, verdad? Es complicado, hermano. Porque de ciertamente hay empatía, hay cariño, uno se encariña, empieza uno a conocer a ambos, empieza uno a conocer a las ovejas y también a los cabritos. Y de cierta manera a todos hay que pastorear, porque no hay diferencia para nosotros como pastor, no hay diferencia, porque todos sin duda alguna hemos sido llamados. Amén. Y
para nosotros también es complicado y es difícil. El pastor que me presentó, sin duda alguna lo conocen, si no, pues él es el pastor Hugo Solís Suárez. Él era pastor hasta el año pasado de 3 distritos, 3-1, 3-2, 3-3. Hoy se queda solamente con el distrito 3-3 y también hoy él es nuestro pastor de zona sur. El pastor Rigoberto, gracias a Dios por la vida del siervo del Señor, hoy él se va como pastor de un distrito. A veces nosotros pensamos, ¿qué vamos a hacer cuando el pastor Rigoberto no esté? Porque es un hombre que, sin duda alguna, apasionado por Dios, un hombre que lo da todo. Y a mí me llama mucho la atención y créase que yo he aprendido mucho de él. Él no se complica la vida, él no se la complica. Usted le dice, pastor Rigoberto, ¿verdad que esos globos son verdes? Y él le dice, sí son verdes. Y viene alguien y le dice, pastor Rigoberto, ¿verdad que ese globo es rojo y es rosado? Sí, es rojo y es rosado. Él no se complica la vida. Por eso es ahí donde nosotros, hermanos, debemos de aprender que sin duda alguna cada uno de nosotros hemos sido comprados a precio de sangre y no pertenecemos a ningún pastor. Nuestro pastor se llama Jesucristo. Él es nuestro pastor. El salmista David en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, y si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso es lo que nosotros deseamos para los distritos. Yo deseo que el distrito 4-3 crezca más y más. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Solo no voy a poder. Pero con la ayuda de cada uno de ustedes vamos a poder hacer que este distrito pueda crecer más. Que las reuniones familiares puedan crecer más. Pero lo tenemos que hacer ¿qué? En conjunto. Tenemos que hacerlo unidos. Tenemos que estar unidos, mis amados hermanos, como cantábamos hace un momentito, ¿verdad? Unidos. Porque de nada sirve que aquí digamos que estamos unidos y terminando, saliendo o en casa haya revuelto, ¿verdad? Y ustedes saben que eso no es de parte de Dios. A eso ya Dios no le agrada. Por eso aquí estamos, hermanos. Aquí estamos para servirle a Dios primeramente y posteriormente a ustedes. En lo que podamos apoyarles, aquí estamos. En el área espiritual, aquí estamos. En el área moral, aquí estamos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Entonces, vamos todos para adelante. Que aquí no se ha perdido nada. Amén. Aquí no se ha perdido nada. Aquí al contrario, cada uno de nosotros vamos ganando cada día más. Cada día nosotros vamos ganando. ¿Por qué? Porque nos acercamos pronto a nuestra redención. El que ha de venir pronto viene. Y si andamos preocupados que si me cambiaron, quédese que yo le decía, ¿verdad? También nosotros entramos en conflicto. Pero si yo me pongo a pensar en eso, van a pasar los meses y me voy a quedar ahí. Pero tengo que avanzar, tengo que seguir adelante. Amén. Por eso en esta hora quiero que vayamos a la escritura en el libro de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6. Vamos a leer de su versículo 60 al 67. Amén. Agradezco a Dios por el liderazgo de este distrito. Agradezco a Dios por los hermanos que siempre están dispuestos para el servicio. Necesitaremos de ellos esa disponibilidad para continuar con el trabajo en la obra del Señor. San Juan capítulo 6, versículos del 60 al 67. Amén. Leemos alternadamente la palabra del Señor en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os sucede? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les hablé
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Todos juntos? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por la bendición de poder estar en este primer culto de este año 2024 en este distrito 4.3. Gracias, Señor, porque creo que sin duda alguna cada uno de nosotros, Señor, hemos sido testigos de las bendiciones que tú has derramado, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias. Señor, y el poder estar aquí hoy en esta hora, Señor, es muestra de la bendición tuya, Señor. Es muestra, Señor, de que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Señor, y en esta hora, Padre, háblenos a través de su palabra. Que tu palabra, Señor, como alimento a nuestro espíritu, Señor, Padre, pueda quedarse en nuestros corazones, Señor, sabiendo que eres tú el que nos habla y no, Señor, nosotros, Padre amoroso, sino es tu palabra, tu Espíritu Santo, hablándonos a cada uno. En el nombre glorioso de Jesús, en esta hora, Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Hemos llegado a un nuevo año. Creo que todo mundo, al finalizar un año, hay propósitos para el siguiente. Hay planes para el siguiente año. Y a veces también nosotros hacemos eso. A veces hacemos propósitos para el siguiente año. Alguien dice, el siguiente año o el inicio de año voy a tratar de hacer esto. A veces nos sentimos tan gordos que decimos, voy a ponerme a dieta. Voy a tratar de cambiar algunas cuestiones en mi vida. Y creo que no estará mal el que podamos proponernos eso. Lo interesante aquí es poder cumplir con lo que muchas veces nosotros nos proponemos. Poder cumplir con todas aquellas cosas que sin duda alguna nos proponemos. Cada uno de nosotros hemos sido testigos que en ocasiones o en muchas ocasiones vemos a personas en la iglesia comenzando un año con todo entusiasmo. Y empezamos buscando de Dios con ese entusiasmo. Podemos ver a personas que jamás los veíamos y hoy poder buscar de Dios. Los vemos buscando de Dios. Personas con mucho ánimo, buscando al Señor. Personas con mucho ánimo para servirle a Dios. Hemos visto a familias que sin duda alguna no se congregaban, ahora se están congregando con constancia. Pero ¿qué pasa? Lastimosamente, conforme pasa el tiempo, conforme van pasando los tiempos, poco a poco se van alejando. Poco a poco se van abandonando el ministerio. Y eso es lo preocupante. Eso es lo que preocupa, hermano. Que nosotros dejemos de buscar de Dios, que nosotros seamos inconstantes en la búsqueda de Dios. Que cada uno de nosotros podamos ser inconstantes en el servicio de la obra de Dios. Porque Dios lo que desea y anhela de cada uno de nosotros es que seamos ¿qué? Servidores en la obra de Dios. Porque Dios nos llamó no para ser servidos. Dios nos llamó ¿para qué? Para servir. Amén. ¿Para qué Dios lo llamó? Para servir. Para eso Dios nos llamó. Para eso Dios lo escogió a usted. Para eso Dios me escogió a mí. Y si Dios me escogió para eso, usted y yo vamos ¿a qué? A servir. Amén, amén. Sí, vamos a servir. La pregunta que tal vez alguien pudiera hacerse o nos podemos hacer nosotros, entonces, ¿qué pasó con esas personas? De repente vemos a alguien sirviendo en la obra de Dios, vemos al líder, vemos al supervisor,
Vemos al encargado de damas, al de varones, sirviendo en la obra de Dios, pero llega el momento como que se apagó ese fuego, se acabó ese fuego, se acabó esa pasión del servicio. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Por qué de cierta manera tomaron la decisión de dejar el servicio en la obra de Dios? O un poquito peor, muchos se apartan del camino del Señor. Muchos abandonan el camino del Señor y eso sería lo peor. Si dejando el servicio en la obra de Dios se considera no correcto, ahora abandonar el camino del Señor sería lo peor. Sería lo peor que nosotros pudiéramos. Porque dice aquel canto, de volver atrás, mejor morir. Cuando bajamos a las aguas del bautismo, pudimos escuchar aquel canto, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Ahora tengo gozo desde que me bauticé y de volver a pecar, mejor que morir. Porque después de disfrutar de las bendiciones de Dios, hermanos, después de ser partícipes de las bendiciones de Dios, regresar atrás otra vez, sería lo peor que nosotros pudiéramos cometer. Sería lo peor que el hombre, la mujer pudiera hacer. Que acabamos de leer de San Juan 6, 60 al 67. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Jesús estaba hablando con una multitud. Porque los que a Jesús le seguía grande multitud. Jesús no solamente le seguía a los 12, sino a Jesús le seguía una gran multitud. En ocasiones Jesús tiene que tomar la decisión de decirle a la gente, ustedes solamente me buscan por el alimento, por la comida, para saciar su estómago. Les gusta ver milagros. Porque a quién no le gusta ver milagros. ¿A usted no le gusta ver milagros? Gracias que ahora que tuvimos la bendición de estar con nuestros hermanos de Inglaterra y muy de cerca a su servidor, porque me pusieron como el responsable de las actividades del ministerio. Y ver milagros cuando el siervo del Señor está orando por alguien que tiene un niño que tenía los piecitos todos retorciditos. Y precisamente por estar retorciditos, un pie estaba más largo que el otro. Y cuando él le dice, siente aquí a su hijo, y empieza a orar, y aquellos pies se empezaron a enderezar. Y no solo se empezaron a enderezar, empezaron a tomar su normalidad. Y yo pude ver y dije, Dios, eres un Dios extraordinario. Porque déjeme decirle que Dios es un Dios extraordinario. Amén. Sí, Dios es un Dios de milagros. Decir, pero si yo he estado orando a Dios por un milagro, usted tranquilo, que Dios va a hacer el milagro tarde o temprano. Yo no sé cuándo. ¿Sabe? Nosotros llevamos esperando un milagro 17 años. 17 años esperando un milagro. Dios hizo un milagro extraordinario. Pero a veces nuestra falta de compromiso a Dios hace que muchas veces Dios, de cierta manera, mueva nuestra atención para que nosotros no nos apartemos del camino de Dios. Pero hay de aquel que se aparta del camino de Dios, sabiendo que él no escuchó su oración. Sin duda alguna, lo que parecía ser para bendición se convierte para mal. A Jesús le sigue una gran multitud. Los discípulos le dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede llevar? Entendamos, hermanos, y comprendamos que la palabra de Dios siempre nos va a confrontar. La verdad muchas veces nos duele. La verdad duele. Cuando la palabra de Dios te confronta, vamos a estar de cierta manera con un malestar. Pero es la palabra de Dios que nos está hablando. Es la palabra de Dios que nos está exhortando. Es la palabra de Dios que nos está alentando. Es la palabra de Dios que nos está animando. Por eso cada uno de nosotros debemos de estar atentos a la palabra de Dios. Atento a la palabra de Dios. Los discípulos le dijeron, ¿quién la puede oír?
¿quién la podrá oír? El versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban ¿de qué? De esto. Murmuraban de lo que Jesús estaba hablando. Y eso es lo triste y a veces es lo complicado cuando dentro de nosotros mismos como iglesia empezamos a murmurar. Jesús sabía que sus discípulos estaban murmurando, estaban ahí hablando. No, es que el maestro se le pasó ahí sus palabras. ¿Cómo va a exhortar a la gente? ¿Cómo va a hablar a la gente de esa manera? ¿A poco Él no quiere que venga más gente al conocimiento de la verdad? ¿A poco Él no quiere que haya más discípulos? ¿A poco Él no quiere que haya más membresía en el distrito? ¿A poco Él no quiere que haya más iglesia? Claro, Dios anhela y desea que el mundo entero conozca del amor de Dios y conozca de la palabra de Dios. Por eso ese fue el propósito de Dios para este mundo. El propósito de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, precisamente fue la salvación de esta humanidad. Fue la salvación de usted y la salvación mía. Sí, ese fue el propósito de Dios. La salvación está, pero de nosotros depende, iglesia, de nosotros depende, Distrito 4.3, que podamos atender a esa salvación. De nosotros va a depender, iglesia, de nosotros va a depender. Nos duele en el corazón, nos duele a veces en nuestro ser cuando alguien se acerca y dice, ¿sabe? Ya no voy a continuar. Pastor, lo siento mucho, pero ya no voy a seguir en el liderazgo. Pastor, lo siento mucho, pero ya no voy a seguir en la reunión familiar. Pastor, lo siento mucho, pero ya no voy a seguir al frente del departamento de damas. Pastor, lo siento mucho, ya no voy a llegar al distrito. Nos duele. Pero sin duda alguna, tal vez la palabra te confrontó. Sin duda alguna la palabra te habló, la palabra te dijo, te instruyó. Pero yo siempre he dicho que las decisiones las tomamos cada uno de nosotros. Las decisiones la toma usted y la tomo yo. El hombre a diario toma 35,000 decisiones desde que se levanta hasta que se acuesta. 35,000 decisiones. Desde que se levanta a ver qué ropa se va a poner, qué va a desayunar, qué va a hacer. Ya se fue el esposo al trabajo. Ahora se queda la esposa en casa y empieza todo un merequetengue en casa, ¿verdad? Si va a barrer o va a trapear, o trapea o barre, si lava los trastes o lo deja para más tarde. Y esas son decisiones que a diario tomamos. Los discípulos empezaron a murmurar, empezaron a hablar. Jesús sabía de lo que ellos estaban diciendo. Jesús les contesta y les dice, pues al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Esto os ofende? Muchas veces la palabra de Dios pareciera ser que nos ofendiera. Pero no, la palabra de Dios no ofende. La palabra de Dios siempre querrá lo mejor para cada uno de nosotros. La palabra de Dios siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Dios no desea lo malo, Dios no desea la maldad para nosotros, no. Dios desea lo bueno para cada uno de nosotros. Dios desea lo mejor para usted, hermano. Dios desea lo mejor para usted, hermana. Ese es el deseo de Dios. Por eso el apóstol Pablo le puede decir a su hijo Timoteo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tú. Y eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros seamos, ¿qué? Prosperados. Que cada uno de nosotros seamos, ¿qué? Bendecidos. Que cada uno de nosotros, sin duda alguna, podamos tomar una decisión, una determinación, no solamente de seguir al Maestro, sino también de servir al Maestro. Y ese es el anhelo y el deseo de Dios. Por eso decía hace un momento atrás, nos preguntamos, ¿qué pasó con esas personas? ¿Qué pasa con ese hermano, esa hermana que toma la decisión?
Si ustedes me preguntaran, ¿usted ha querido soltar el ministerio? Déjeme decirle que muchas veces. Porque nos encontramos a veces con piedra. A veces nos encontramos con personas que en vez de ayudarte, quieren acabar. En vez de poder animarte para seguir adelante, quieren terminar. Porque a veces nos sentimos tan superiores al que está al frente hablando, porque a veces nos sentimos teólogos. Y a veces decimos, ni sabe nada. Yo creí que era otra cosa. Hermano, si vienes a ver al que está al frente para predicar, estamos equivocados. Vengamos aquí o vayamos a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y se lo va a dar, déjelo cuenta al Señor en esta hora. Y a su nombre. Porque es la palabra que nos va a hablar. Porque de qué servirá que nosotros como pastores, como responsables de los distritos le digamos, hermano, hermana, ¿sabe? Mañana Dios te va a dar 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Eso nos gusta a nosotros. ¿A quién no le gusta? ¿A usted no le gusta? A mí sí. Si alguien me dice, ¿sabe, siervo de Dios? Dios te va a dar un coche del año. Yo digo, gracias, Señor, lo recibo. ¿A poco usted no lo recibieron? Amén. ¿Verdad que sí? Si Dios le dijera hoy, ¿sabe, hermana? Tu casita que está cayendo, ¿sabe? Dios te va a dar una gran bendición, vas a tener una gran mansión. ¿Usted qué va a decir? Si llevo 10 años viviendo en esa casita, ¿cuándo? Apenas tengo una varilla. Por eso nosotros, hermanos, debemos de siempre estar creyendo en la palabra de Dios. Siempre estar creyendo en la palabra de Dios, en lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta que lo que sucedió allá con los discípulos sucede dentro de la iglesia también. Sucede dentro de nosotros. Porque había muchas personas que caminaban con Jesús, caminaban a la par de Jesús, pero lastimosamente se volvieron atrás, se apartaron. Y aún muchos de sus discípulos, dice la Escritura, que se apartaron, regresaron atrás. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, iglesia. Debemos de tener cuidado que sin duda alguna Dios nos ha llamado para algo glorioso. Dios le ha llamado a usted para algo glorioso. No está aquí nada más por casualidad. Estamos aquí porque estamos en los planes de Dios. Y los planes de Dios, recuerde que son planes de bien y no de mal. Planes de bien y no de mal. Él no desea lo malo para nosotros. Si a veces nosotros lo consideramos así es porque nuestro pensamiento, nuestra mente nos hace creer que Dios no escucha, que Dios no oye. Pero cuando nosotros hacemos lo que dice Malaquías, probadme, dice el Señor. ¿Sabes? Mientras yo trabajaba en lo secular, trabajé 13 años en el Camino Real. Estuve ahí. Entré como pintor del hotel. Recién cumplidos los 18 años, ese fue mi primer trabajo. Que si no hubiese salido de ahí, no sé dónde estuviera. Luego alguien me invitó a trabajar a las ventas y me dijeron, ¿sabe? Véngase a las ventas, aquí se gana dinero. Y bueno, digo yo, salgo del hotel, y mi sueldo estaba seguro, y ahora me vengo a las ventas. Cuando llego al primer pueblo, no vendí nada. Llegué al segundo y tampoco. En el tercero me paré y me puse a llorar. Porque dije, ¿qué le voy a llevar a mi familia? Y era una ruta que era de 100,000 pesos aproximadamente. Ya había pasado 3 pueblos grandes y no había vendido absolutamente nada. Cuando Dios te llama, sin duda alguna, Dios tiene planes de bien. Planes perfectos. Déjeme decirle que a mí no me hacía falta el dinero. Cuando trabajaba tenía dinero, tenía suficiente dinero.
Gracias a Dios por la vida de mi familia, de mi esposa. En ese entonces solamente teníamos a una niña, Elisa. Pero la casa donde vivíamos era una casa de teja de albesto, no era nuestra. Después tuve la bendición de comprarla, no toda, solo un pedacito de 4x20. Y ahí vivíamos tiempo. Creció Elisa, luego viene Dana por bendición, creció Dana, y ahí estábamos. Pero en menos de 4 años, de 5 años, Dios nos ha bendecido de una manera gloriosa y extraordinaria. Dios nos ha bendecido, hermano. Y yo le digo a Dios, Dios, gracias, porque sin duda alguna yo no podría decir, no soy merecedor de las bendiciones de Dios. Pero, hermanos, si usted y yo le buscamos a Dios de todo corazón, si usted y yo le buscamos a Dios de todo corazón, las bendiciones van a llegar. Las bendiciones van a llegar. Y no solo pensemos en lo económico, no, quitémonos de la mente eso. Quitémonos de la mente que la bendición es cuánto Dios me va a dar. No, eso olvídense. Mateo dice, mas busqué ¿qué? Primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios. Y luego continúa diciendo, y todas las demás cosas serán añadidas. Eso es lo que Dios desea. Por eso mucha gente se aparta. Por eso mucha gente se deja los caminos del Señor. Porque Dios no le respondió. Porque Dios no le dio. Porque Dios esto. Porque Dios es el que Dios es el Dios malo. Parece ser que el malo de toda la película es Dios. No. Dios siempre tiene cosas de bien y no de mal. Dios siempre tiene cosas de bien y no de mal. Los que se apartaron son personas que no les gusta ser confrontados por medio de la palabra de Dios. A veces decimos, yo ya no voy a un familiar, yo ya no voy a ir al culto de distrito, yo ya no voy a ir a la iglesia. Porque parece ser que solo a mí, solo a mí, solo a mí. Bueno, si solo a ti te está hablando Dios, dale gracias a Dios, porque Dios está preocupado por mí. Amén. Dios está preocupado por usted. Amén. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dejar lo malo que estamos haciendo y empezar a hacer las cosas correctas. Los que se apartaron fueron aquellos que fueron confrontados por medio de la palabra de Dios. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho eso? Lo hemos dicho. La palabra de Dios es dura, pero el amor de Dios es tan grande. Amén. Que no solo nos da, ¿verdad? Como nosotros cuando tenemos a nuestros hijitos, ¿verdad? Nuestros hijos. Usted corrige a sus hijos, pero ¿a poco ahí los deja? No. ¿Qué hace usted como padre, como madre al gato? Ay, veniste para acá, chulito, gordito, ¿verdad? Ahí lo estás besando, cuchucheando. A nuestros hijos grandes, mayores, así pasa. En el momento le llama la atención, en el momento te pones como el papel de padre y de madre para exhortarle, para llamarle la atención. Pero pasados los minutos, las horas, como que no pasó nada. Ahí lo estás abrazando y sin duda alguna lo estás besando. Gloria a Dios. Sí, así somos nosotros como padres. Amén. ¿O usted no? Amén. Así somos. Dijera el pastor, ¿verdad? ¿Somos qué? Alcanzarse, dice el pastor, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande que a pesar de que nosotros somos infieles, la palabra de Dios dice que Él permanece fiel. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que muchas veces hemos dicho, ya no quiero nada, ya no voy a seguir, a pesar de eso, Dios nunca nos ha dejado. La provisión de Dios ha estado en nuestra mesa. La bendición de Dios ha estado en nuestro hogar.
Y aún aquellos que se han apartado, ahí Dios los bendice, ahí Dios también los provee. Entonces alguien puede decir, entonces si así es, mejor me voy. No, porque tal vez Dios no te pueda bendecir. Es cierto, Dios no es malo. Dios va a dar siempre. Pero esto decía, dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Los discípulos se apartaron porque les parecía que la palabra de Jesús, esa palabra que predicaba, era demasiado dura para las vidas. Y sin duda alguna, estos prefirieron apartarse para no escuchar el mensaje. Prefirieron volver atrás, con tal de no ser confrontados con la palabra. Pero usted y yo no somos de los que retroceden. Usted y yo somos de los que avanzan adelante. Aleluya. Usted y yo somos de los que van hacia adelante, pese a todas las cosas, pese a los obstáculos, pese a aquellas cosas que el enemigo trae para nuestra vida. Usted y yo vamos hacia adelante.